Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento, a todos los que se acercaron a este espacio. Vamos a iniciar con este conversatorio que hace parte del 8º Festival de Cine Pobre Panalandia. El destape del obvio. El día de hoy vamos a tener una charla, ojalá muy provechosa, sobre la comunicación alternativa y sobre el papel de los medios audiovisuales en la comunicación alternativa y en los públicos alternativos. Nos acompañan el día de hoy del colectivo Revelato. Chicas, digan hola. Del documental La Vecina Incómoda. Y Mateo Talero, del proyecto La Invisible. Ya yo les quiero ceder la palabra, como que no me quiero extender tampoco mucho tiempo. Cualquier información sobre el festival, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @panalandiacol. Entonces les voy a ceder la palabra. Como quieran ustedes empezar, si alguno quiere, pues para que antes que nada nos den una breve introducción de los colectivos, de los proyectos a los que ustedes les apuestan y de los proyectos que vimos en el festival. No sé quién quiere iniciar. ¿No? Mateo. Listo. Bueno, pues hola. Bueno, hola a todos y todas. El proyecto La Invisible. Bueno, el proyecto La Invisible es un proyecto de creación artística, podría decirse, pero no solo, sí, artística, que busca principalmente evidenciar formas de violencia invisible, distintas formas de violencia invisible. Nace de la movilización social, de la protesta estudiantil, del paro estudiantil del 2018, de finales del 2018, con la necesidad de decirle a la gente que quedaba atrapada en los trancones como, sí, está bien, una protesta es, digamos, una forma de violencia, pero hay muchas cosas más violentas que parar el tráfico. Entonces, y por eso estamos acá. Entonces era una forma, una necesidad de comunicar precisamente eso desde los sectores, digamos, que reciben principalmente esas violencias hacia otros sectores, pues que igual se estaban viendo afectados por, digamos, todo el fenómeno social que implica una movilización. Entonces, ese es el inicio. Han habido 2, 3 fanzines. También hay un poema por ahí y actualmente pues se está desarrollando una herramienta, digamos que un juego pedagógico con la Comisión de la Verdad, enmarcado pues obviamente en el conflicto armado colombiano. Yo creo que como para comenzar está por ahí bien. Bueno, nosotros somos Revelato. Revelato nació en el marco de un diplomado que se hizo en la pedagógica con base a la comunicación para un cambio social. La verdad, llevamos muy poco como en toda la vuelta de la producción audiovisual alternativa y más también que pues después de habernos hecho como colectivo entre una pandemia, entonces fue como un poco complejo y dentro de ese papel también realizar todo virtual, que ha sido un poco difícil porque pues la presencialidad es muy importante. Entonces también como que al momento de como parche y todo, pues sí hubo ciertas distancias también, porque cada uno se estaba desenvolviendo como en su vida y en sus papeles cotidianos, y como que al no tener tampoco esa cercanía por el tema de la pandemia, pues sí hubo ahí como unos desequilibrios, pero igual sí le seguimos camellando también como a toda la cuestión, y ahorita como que volviendo otra vez al ruedo. Y más ahorita también como que el tema de que el documental está en un festival, igual el documental también como que ya lo entregamos al territorio, que esa era también como la cuestión, como que ¿cuándo será la entrega? ¿Cuándo será el final? ¿Cuándo? Pero pues Revelato por ahora también pues está trabajando en la unión nuevamente, porque igual sí, por tema de pandemia y lo demás, pues sucedió como ese desequilibrio. No sé si de pronto nos quieren contar un poquito cómo les fue presentando el documental con la comunidad, cómo lo vieron. Fue muy lindo. Yo ahí con la lágrima. Fue
fue re especial, ¿sabes? Porque igual, o sea, como que al momento de trabajar toda la edición y toda la parte como visual del documental, fue diferente, pero al momento de verlo como ya, ¿cómo decirlo? Como materializado, como tangible y que recibido así como que la comunidad lo abrazó muy fuerte, fue muy especial. Y de hecho, como que pues nosotros veíamos el documental todo el tiempo porque era como, bueno, esto sí va, esto no va, no sé, esto sí funciona, esto no funciona. Y pues lo veíamos como, bueno, ya. Entonces yo sentí, por mi parte, mi experiencia fue que lo vi completamente diferente al momento de entregarlo a la comunidad. Y también porque las expresiones de los niños, de las personas y también de las personas que aparecían en el documental, era como, ay, ahí está la señora Miriam, o ay, ahí está el niño tal. O... Sí, era muy bonito, fue muy bonito presenciar. Y más porque la presentación del documental fue literal hecha como en un diluvio, porque Sí. estaba lloviendo muchísimo en el Alto Fucha. Entonces, eh, después de todo eso, como que también lo hizo bastante especial de que se pudiera presentar en esas condiciones climáticas tan densas. Yo agregaría como que la comunidad estaba haciendo un festival allá en el Alto Fucha, en uno de los barrios de la localidad. Y era muy lindo porque habían presentaciones de los niños, estaban cantando, estaban bailando, hicieron también presentaciones de teatro como frente al tema del paro, de la violencia policial y fue un escenario muy lindo y fue como el escenario perfecto para poder mostrar por fin el documental que pues tuvo muchas largas, la verdad. Y es verdad lo que dice Diana, como lo veíamos en la edición, en la postproducción, a veces no nos gustaba, habían cosas que no nos cuadraban mucho, pero ya a la hora de presentarlo, la gente estaba muy feliz, muy feliz de ver a toda la gente del barrio, de ver que estaban participando en un documental, hablando de su territorio, hablando de guardar, de proteger el río, del tema de la huerta comunitaria con la que trabajamos colectivamente, que es Huertopía. Entonces fue muy bonito, a pesar de que literalmente estábamos en un diluvio debajo de una, ¿cómo se llama eso? Como un techito hecho con un plástico que se nos entraba el agua, tocaba Que pegarle tocaba con la escoba, con como una empujar el escoba que agua. saliera el agua para que no se mojaran los equipos, pero no, fue muy lindo y también como de ahí mucha gente como que quedó muy animada para realizar talleres allá también con los niños y las niñas también de comunicación. Entonces fue súper bonito. Gracias, chicas. Luisa, cuéntanos. Buenos días para Daniela, pues, que también nos conocimos. Mi nombre es Luisa, pues, más conocida como Lucha. Hice parte del ejercicio de producción del documental La vecina incómoda, también en el marco del diplomado de comunicación para el cambio social en el 2019. Esta es una producción pues que sí, a diferencia de los compañeros y compañeras de Revelato, pues sí tuvimos como la posibilidad de pues hacer todo el ejercicio de coproducción con otro proceso del territorio de Ciudad Bolívar, que es Asamblea Sur, y sí logramos como estrenarlo pues también muy artesanal, también como con todas las condiciones populares que son las mejores finalmente para el lanzamiento de nuestro documental. Este pues es, digamos, como lo van a ver, es una denuncia propiamente de todos esos conflictos socioambientales que se dan o que se han dado en el marco de la presencia del basurero de Doña Juana, sobre todo en afectación a las comunidades. Y pues es eso, es una denuncia. Es el ejercicio pues básicamente colaborativo con el proceso que les digo y pues nada, digamos que para nosotros también es, digamos que la rula ya no está funcionando como parche quizá, pero para nosotros y para nuestro documental todavía sigue cuando inicie. Entonces muchísimas gracias por el espacio y por la invitación también a estar acá. Vale, no, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Queremos preguntarles desde estas experiencias como diferentes que tienen de realización de estos proyectos,
¿qué, qué hace realmente a una creación alternativa? O sea, como, ¿qué es lo que ustedes consideran que hace a los documentales o a esta creación que ustedes hacen realmente alternativo o un proyecto de comunicación alternativo? No sé si la damos en el mismo orden o... ¿Sí? Bueno. Ay, ¿se me fue alguien? No, ya. Mateo, dale entonces para darle ahí en la misma. Listo. No, pues esa es tremenda pregunta. Tremenda pregunta que me gusta un montón porque yo siento que lo alternativo en general se define desde el lugar, o sea, lo alternativo es como esa oposición, es como casi que afirma, cuando hay alguien alternativo, es como afirma un ejercicio, una relación de poder, ¿cierto? Un ejercicio de un dominante y un dominado. O sea, y una corriente que dice, hey, no, o sea, como una corriente de resistencia ante ese ejercicio de fuerza, ¿cierto? Y ese ejercicio de resistencia siento que se puede medir entre las distintas etapas de la creación. Yo creo que, digamos, está, y en el audiovisual es aún incluso muy claro, y ahorita lo mencionaron un montón, que es, por ejemplo, quién es, o sea, por ejemplo, en la producción, quién produce y cómo lo produce, y de qué habla esa persona. En la edición, quién lo hizo y cómo lo hizo. ¿Cuál es el contexto de todas esas situaciones y en qué lugar social se encuentra esa persona para decir lo que dice? Y una que a veces es que a mí me parece súper complicada es la circulación, porque siempre es pues un tema que donde considera uno que debe hablarse. Yo creo que ustedes la tienen re clara y por eso, digamos, en el audiovisual el hecho de estrenar en comunidad es una cosa pues que re importante. Digamos, hablando propiamente de La Invisible, pues nosotros éramos estudiantes en ese momento. Creo que valía la pena decir como, hey, dejen de tildarnos de vándalos, dejen de tildarnos de que estamos los que somos los malos, porque vea que por todo lo que estamos luchando, ¿sí? Todas estas formas que nos dominan, que nos oprimen, a las que nosotros queremos ejercer una forma de comunicación alternativa. ¿Por qué? Porque los medios dominantes no van a decir lo que necesitamos decir, ¿sí? Y a quién se lo decíamos, pues, bueno, en ese caso sí me parecía como, porque ahí hablábamos a todo el resto de la ciudadanía, o sea, lo que buscábamos era que el resto de la gente nos escuchara y nos entendiera, y aún después todas esas formas de violencia estructural, que es lo que busca La Invisible, pues o sea, esa violencia estructural suele ser ejercida a los mismos sujetos oprimidos que se identifican que identificamos en principio, digamos que eran los que se manifestaban, pero también que se ven en otros escenarios de la vida. Digamos, en ese momento hablábamos de la educación, pero que regularmente esos mismos sujetos están siendo oprimidos en otras esferas de la vida, y es un poco eso estructural de lo que queremos comunicar. Entonces, volviendo a la idea inicial, es como quién lo habla, desde dónde lo habla y a quién se lo dice, ese contexto que define un poco esa corriente de lo alternativo. Y yo creo que dejo ahí la idea. Sí, para apoyar lo que dice Mateo, sí, me pareció como un buen punto el hecho de las etapas creativas también durante todo el proceso, y lo que hablaba también con mis compañeros era como el tema del acompañamiento también que se hace durante todo el proceso de la producción y postproducción con la colectiva que estuvimos en conjunto, que fue Huertopía. Entonces, por lo alternativo, entiendo yo también que es también esa manera diferente de acompañar a la persona que quiere, de cierta manera, visibilizar y mostrar como su realidad de su barrio o de su territorio de otra manera también. Algo que en la etapa de postproducción fue como, bueno, porque pasa muchas veces que se revictimiza el territorio o las personas que están viviendo ese proceso. En este caso, el tema de los reasentamientos, que es de lo que habla Guardianes del Fucha. Entonces, era también ver e investigar de qué manera, pues, no revictimizar, sino mostrarlo de otra manera, y también con los acompañamientos
y como decirlo así, como el debido proceso para la realización como tal. Entonces sí es importante como las etapas, como decía Mateo, las etapas de creación y de quién y cómo y para qué, que eran unas preguntas bastante vitales que vimos en el diplomado, bien recordadas. No sé si Dani quiera comentar. Pues sí, como lo alternativo, y lo hablábamos con la gente del parche, como pensarse en que es algo diferente, ¿no? Diferente en la narrativa, en la forma de trabajo, como lo dice Diana, también como en el acompañamiento que se tuvo con las personas. Hay un tema ahí que es como bien conflictivo personalmente, y es como el tema de instrumentalizar a las personas, como entonces llegar y yo te grabo y ya, y yo le saco provecho a eso y me voy. Sí, como tratar siempre en estos temas de comunicación alternativa de hacer una devolución a la comunidad, de involucrarse con la comunidad, de también pues ganarse la confianza y pues darles a entender que no es simplemente un material que es provechoso para quien lo está realizando, sino pues también para la comunidad. Entonces creería que también eso lo hace alternativo. Sí, total. De hecho, hay una experiencia que quisiera comentar y fue en San José de Uré con unas cantoras palenqueras y sucede que de hecho como que han ido a hacerles varios documentales y han sacado provecho. El caso es que cuando yo fui al territorio hablé con uno de los estudiantes de estas mujeres palenqueras cantoras y sucede que ya no querían como ser escuchadas ni nada porque como que fueron tanto la gente que fue a documentarlas que sacó provecho y que como que eso nunca regresó al territorio, sino simplemente fue grabado en el territorio, salió del territorio y por allá afuera se quedó así. Entonces, lo que dice Dani es muy cierto también, como que el hecho de que también todo lo que se trabajó en compañía y como colectividad también, pues entonces como que todo retorne al lugar donde nació también, ¿no? Sea entregado y se siga camellando también ahí al respecto. Y digamos que yo me recojo como en lo que han dicho los tres, digamos que insistiría un poco en que, o sea, voy a insistir en algo y voy a problematizar otra cosa, ¿sí? Lo primero es que insisto en que definitivamente lo alternativo, en últimas, digamos que genera una ruptura en esas metodologías, en esas formas que, digamos, se han impuesto hegemónicamente frente al tema de cómo se produce la comunicación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, específicamente, una creación audiovisual. Entonces, digamos que esto rompe y también rompe con el tema de lo espacio-temporal, ¿cierto? Entonces no es lo mismo seguir haciendo el audiovisual en el centro de la ciudad, sino pues digamos que es lo distinto, por ejemplo, de hacerlo ahora en las periferias, en toda la parte que está supremamente lejana del centro, que son además las zonas más empobrecidas, con un montón de conflictos a diario, con condiciones de vida indignas. Entonces digamos que creo que lo alternativo permite eso, ¿cierto? En últimas creo que digamos, para mí es como esa posibilidad justamente de repensarse esas formas de producción de los contenidos, ¿no? Las formas de producción, ya lo decían ustedes, en tanto el pensarse una idea, ¿cierto? ¿Qué vamos a contar? ¿Sí? ¿Y por qué queremos contar eso, ¿cierto? Y entre toda la comunidad decidimos que queremos contar sobre la problemática de la vivienda digna, por ejemplo, ¿cierto? Porque es la que digamos, en la que nos recogemos todos y todas, ¿cierto? Y bueno, era cómo lo vamos a contar. Ah, bueno, pues cojamos una cámara, para si empecemos a grabarnos, a hacer entrevistas, o hagamos una ficción, digamos, como lo decidamos, ¿cierto? ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues nosotros y nosotras mismas, ¿cierto? Porque es que finalmente lo que ha venido pasando y ocurriendo históricamente es que siempre vienen otros y otras a contarnos. Y en eso también pecamos nosotros y nosotras, ¿cierto? Porque siempre como que llegábamos allá a los barrios con la cámara y digamos que, claro, es finalmente un instrumento, es un medio para posibilitar muchas cosas, pero lo que viene ocurriendo con la comunicación alternativa, que es lo que quiero problematizar, es que también termina utilizando a las comunidades. Entonces, ¿por qué no apostarle a una comunicación popular o a una comunicación comunitaria, ¿cierto? Finalmente lo que hacemos es alternativo. Hay un montón de propuestas alternativas, pero que en últimas también terminan siendo o evocando, incluso en términos de la producción, a una individualidad, ¿cierto? Entonces uno lo ve mucho ahorita con estos reporteros populares, reporteros alternativos, individuales, que
digamos, no sé, creo que esto va a problematizar un montón, pero solamente lo dejo sobre la mesa, y es como, claro, parce, yo salgo con mi cámara, cubro, no sé, por ejemplo, el tema del paro, pero digamos, ¿de quién depende la producción de todo ese contenido que voy a sacar en fotos? Solo de mí, ¿sí? Yo voy, tomo las fotos, las subo a mis redes sociales y hasta ahí queda el tema de la producción alternativa. Eso es comunicación alternativa, pero en últimas creo que eso es lo finalmente lo que habría que cuestionar, y es a qué apuntarle finalmente con estas creaciones o con estas propuestas que tenemos en términos de producción de contenidos que están llenos de experiencias, de vivencias, de relatos, de narraciones, ya lo decían ustedes, que por años han sido, como decirlo de la minería, han sido, o sea, es un extractivismo cultural, parece lo que hemos venido haciendo también con las comunidades. Entonces lo dejo ahí sobre la mesa nomás ese punto. Muchísimas gracias. Aquí de pronto yo, para pasar a la siguiente pregunta, también voy a meter la cucharada un poco, otra vez un avión, con este tema de la circulación, porque siento que también nos pasa, y que justamente esa es la intención del festival, en que la circulación se queda en unas esferas de pronto muy pequeñas, ¿sí? La circulación, entonces yo hago este documental y voy y me esfuerzo un montón y pongo recursos, y recursos míos, y recursos del parche, y recursos de la comunidad y todo, y termina quedándose en una cosa que es muy importante para la comunidad, como lo es la autorrepresentación, pero que de pronto llegara la comunicación del mensaje que se tenía, que de pronto pues estas personas, especialmente digamos en la comunidad La Vecina Incómoda, yo creo que se nota un montón, y es como queremos que nos escuchen, queremos decirle esto a mucha gente, porque la gente no se entera de que esto está pasando acá, porque la gente todos los días bota la basura y nunca se da cuenta a dónde llega la basura, por ejemplo. Y es justamente como empezar a pensar los espacios de comunicación, de pronto no alternativos, como lo acabas de decir, sino comunitarios o populares, que logren escalar ese mensaje y que logren una discusión y un diálogo entre las mismas comunidades, que es justamente pues lo que busca Panalandia y lo que busca el festival. Y aquí pues para la siguiente pregunta, pues ya un poco ustedes contestaron como qué hace ustedes esta comunicación, según ustedes, qué la hace alternativa, pero pues cuál es el potencial del relato audiovisual que ustedes le ven, o cuál es esa cosa que ustedes dicen como el audiovisual enriquece un montón esta comunicación alternativa o la comunicación popular. ¿Por qué? ¿Cuál es ese potencial que ustedes encuentran ahí? ¿Alguna se propone o mismo orden? Bueno, voy. No tengo tan clara la idea, pero yo siento que algo chévere que tiene especialmente lo audiovisual hoy en día es que cada vez se está volviendo eh, más al alcance, más posible o sea, más posible la posibilidad de producir audiovisual hoy en día. Sí, como cada vez más tenemos más a la mano el elemento técnico, la cámara con la suficiente resolución para hacer algo medianamente que podamos, o sea, no, que consideremos bueno, y ahí es todo un tema, porque es como qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien hecho y qué no. Yo creo que hay muchas cosas excelentes con, digamos, bajos recursos, por así podemos decirlo de una forma. Pero a lo que ibas, como siento que el audiovisual tiene hoy en día la fuerza de que o sea, de que está a la mano, de que es práctico, de que se puede producir mucho y se puede circular mucho, y las redes de comunicación que hay, las formas de circulación del audiovisual son cada vez más fuertes. Incluso pues las redes sociales hoy en día cada vez tienden más, así sean cápsulas de 30 segundos, pero es un producto audiovisual. Obviamente, pues hablando ya de documentales largos y de largos de más de 15 minutos, pues sí, claro, no en todas las redes cabe, pero igual hay cada vez más medios para circular, más formas de producirlo. Entonces creo que es una ventaja que tiene. Y perdón, me devuelvo un poquito, pero es que me pareció súper chévere que Luisa, pues no dejar morir la idea que tenía Luisa, que puso ahí sobre la mesa. Yo creo que lo que dices justamente
la inconformidad que pones ahí es que yo siento que el hecho de ir a la comunidad o de no ir o de hablar desde y producir unos parte de la comunidad o uno siendo comunidad, no sé, cuando en 2019, me parece muy chévere situarlo en los lugares como anecdótico, como cuando en 2019, en el 21 de noviembre, entonces todo el mundo se fue a los barrios a protestar y entonces se empezaron a formar las asambleas barriales, pues entonces ya no era como uno estudiante de universidad pública yendo a comunidades a hacer cosas, sino uno en su barrio viendo qué hacer. Eso me pareció buenísimo. Entonces uno es comunidad. Entonces yo sinceramente es como para poner muchos ejemplos, pero lo que creo que pasa ahí es que hay una idea que da esta señora Rita Segato, pero que está en general en muchos lugares y es como de mantener el problema, de mantener esa inconformidad de lo alternativo ahí siempre latente, no considerar que porque ya lo hice y porque logré producir una cosa de forma alternativa, bien sea que lo considere alternativo por los bajos recursos o bien sea que lo considere alternativo por X o Y comunidad con la que trabajé, no considerar que porque ya se hizo una vez ya entonces sería alternativo, sino que saber que esto es como una suerte de método inconcluso y que uno debe estar en esa constante autocrítica de leer su propio contexto y el contexto de la producción de lo que se hace para poder seguirse como autodireccionando, como, hey, me estoy yendo por las vías me estoy aburguesando, voy a tratar de volver. No sé, me parece que o sea, no hay una respuesta, siento que más bien es una cuestión de que no está finalizado y que es una constante autocrítica que se debe tener o que debemos tener los que querramos leernos en la creación alternativa. Y ya. Bueno, sí, el tema como de lo potencial del relato audiovisual, sí siento que últimamente, como decía Mateo, se ha cogido bastante fuerza, que de hecho, hablando como ya más en producción y en temas de redes, ahorita lo que está en potencia es todo el tema audiovisual, ¿no? Y lo que se le está dando la importancia es a todo el tema audiovisual, porque de cierta manera siento que genera cercanía con la persona, ¿no? Con la persona que lo está viendo. Así sea que no lo esté viviendo en el momento en que se grabó, sino que de cierta manera sí está vivenciando lo que está relatando, sea el documental o sea el registro que se haya hecho, ¿no? Audiovisualmente. Entonces, lo potencial del audiovisual sí siento que genera como cierta cercanía de lo que el que está contando y el que está viendo lo que está contando. Entonces, sí me parece bastante potencial el tema audiovisual y cabe también resaltar lo que puso Lucha en la mesa, que es todo el tema también de circulación y pues, bueno, con qué fin y cómo vamos a seguir potenciando este relato audiovisual también, ¿no? O por cuánto tiempo, como decía Mateo también, no es que ya se hizo algo alternativo y listo, ya queda ahí, sino que cómo vamos a potenciar eso, que creo que también sería una pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a seguirlo trabajando y hacer que de verdad esto coja fuerza? Entonces también lo pensábamos como el hecho de Panalandia, que estos festivales hacen de cierta manera también potenciar este relato, ¿no? Porque la circulación es algo conflictivo a veces porque no se sabe cómo a quién, sí, como dónde se debe presentar o quién lo debe ver, cómo va a ser esto y lo otro. Y como que el espacio en estos festivales, y más que en que en este especial también como que muchas gracias. Pero el caso es que sí, siento que estos festivales y estos recorridos también por donde pasan nuestras producciones y como nuestros trabajos colectivos potencializan ese relato que queremos enseñar también de la comunidad para la comunidad y demás. Bueno, yo diría que la narrativa audiovisual, también en lo alternativo, es importante por su contenido diferente, ¿no? Como una forma de protesta también ante pensar que la producción audiovisual solo puede hacerse con equipos costosos, con cámaras, la superproducción en el super set, con los actores, actrices y demás. Al contrario, es como un ejercicio de mostrar la cotidianidad, de mostrar problemáticas, de mostrar la realidad, ¿sí? Lo que sucede que muchas veces no vivimos o no vemos,
Entonces, considero que, claro, el audiovisual ahí es súper fundamental y también, pues en ese sentido, generar memoria, ¿no? Ese tema de la memoria frente a qué es lo que sucede en el botario de Doña Juana, qué es lo que sucede frente a las protestas estudiantiles, frente al movimiento social, civil y demás, qué es lo que sucede con las luchas ambientales que se dan en los territorios, ¿sí? Y no dejar eso en el olvido, pues no dejar que pase y que siga pasando y que no se tome ninguna iniciativa ni que haya ninguna evidencia de que eso realmente sucede. Entonces, lo audiovisual nos muestra también en su crudeza o en lo que es, pues un mundo que para algunos no les toca, ¿sí? Entonces creo que esa es la potencialidad del audiovisual, de lo gráfico y lo impactante que es, también como conectando con el tema de la circulación y demás. Bueno, digamos, yo ahí quisiera decir que, bueno, además de recogerme en lo que ya han dicho, definitivamente estoy de acuerdo con los avances tecnológicos que ha permitido, digamos, una cercanía mucho más a las comunidades y a las personas en general, el poder visibilizar cosas a través de lo audiovisual. Un paréntesis pequeño, digamos, lo que ocurrió ahorita en el paro, ¿no? La potencialidad de que las personas pudiesen tener un celular y estar grabando lo que estaba ocurriendo logró permitir que la denuncia tuviese un eco gigante frente a la violación de los derechos humanos. Eso es, en definitiva, un avance impresionante, que lo decía Stefan Caspar, justamente con la posibilidad de que las comunidades tengan acceso a esos medios para poder representarse. Cierro el paréntesis. Creo que frente a la pregunta que hacías, el tema del potencial justamente del audiovisual es, como lo dice su palabra, es que pone en diálogo la mirada y la voz, ¿sí? Digamos que efectivamente cuando uno escucha digamos, la radio, pues uno pone su imaginación como a flor de piel, e imaginarse cómo sería, y digamos que hay un montón de posibilidades de eso que tú estás escuchando. Cuando tú estás leyendo, finalmente pasa lo mismo, ¿cierto? Digamos que como que los sentidos, creo que los formatos como en su distinción permiten que los sentidos puedan trabajar de distintas maneras. Y el audiovisual, como pone en diálogo esto que estamos mirando, también con lo que estamos escuchando, pues creo que tiene un potencial maravilloso en términos también de cómo se construye ese relato de lo propio, ¿cierto? De lo que soy yo, pero también de lo que lo que implica mi yo en común con el otro y con la otra, ¿cierto? Entonces empiezan a construir esos relatos comunes, empiezan a hacerse mucho más prácticos todos esos conceptos que uno ve alrededor del audiovisual y demás, y empieza como todo el tema más de la praxis, de esto teórico y práctico, pero desde las digamos, desde lo que se converge en lo popular, de las distintas formas, ¿cierto? De la manera en que queremos representarnos y cómo representarnos. Digamos que yo tengo ahí como un lema, porque, digamos, con la experiencia que he tenido, no solamente con La vecina incómoda, sino desde antes, pues digamos que yo sí estoy convencida que cualquier producto comunicativo, en este caso es del audiovisual, digamos la experiencia propia en cine comunitario, es que lo importante es el potencial que tienes, que lo importante es, perdón la redundancia, o sea, es el proceso más que el producto, ¿sí? Ahí hay un montón de debates, ¿sí? Porque lo decía ya Mateo y lo han venido diciendo las compañeras, pues padres, es que digamos, si tenemos un dron, pues obvio la imagen se va a ver pues, una chimba, vamos a ver todo el barrio, vamos a ver la quebrada, vamos a ver el río, el basurero, ¿cierto? Y eso visualmente atrae muchísimo a las personas, ¿cierto? Pero digamos que si no tenemos el dron, pero pues tenemos el celular, también estamos produciendo, también estamos contando. Hay un montón de debates también sobre el tema de lo que implica lo popular, que es un debate profundo acerca de que si la cámara se está moviendo está bien o está mal, que si la imagen queda enfocada o desenfocada está bien o está mal. Eso es un debate que posiblemente no lo vamos a lograr resolver en este momento, pero que pasa mucho cuando uno habla desde la educación popular y todo lo que implican los procesos territoriales y más con el tema comunicativo. Estamos en una era, en un momento en donde lo digital es fundamental, donde la imagen pulcra, la imagen limpia, donde todo esto pues es mucho más llamativo. Y lo digo porque, vean, yo hice muchas producciones audiovisuales en la Escuela Popular de Cine Comunitario en Potosí con los niños y niñas, y eran producciones sencillas, pero o sea, sencillas en términos técnicos, pero con un profundo sentido de lo que estaban contando de su barrio y lo que estaban contando de sus vidas. Y luego llego a un proceso interdisciplinario con un montón de gente maravillosa, con un montón de habilidades técnicas, y hacemos La vecina incómoda, y es como, ¡wash! O
sea, es la posibilidad técnica de lo increíble que puede ser también el audiovisual. Y ambas son posibles, ambas son válidas. Entonces creo que, como que lo que digo, insisto en que ese debate no se va a resolver justamente acá como en el conversatorio. Por otro lado, es finalmente, creo que la potencial es, yo siempre he tenido como una tríada en mi cabeza, y es que desde que he hecho audiovisual y con todos los procesos que hemos hecho audiovisual, creo que existe una tríada y creo que eso es lo potencial. Por un lado están las personas, que en este caso son sujetos y sujetas políticos, ¿sí? Eso es fundamental. Las personas tienen que reconocerse como, digamos, desde esa, pues no sé si desde ese nombre, concepto, como queramos llamarlo, y digamos que son los vecinos, vecinas, el profe, bueno, como los niños, como que todos y todas pueden ser y son sujetos políticos. Por otro lado, encontramos esos conflictos o esas violencias estructurales que además son impuestas en los territorios, ¿cierto? Ya sea vivienda, ambiente, ya lo decía Dani, como con un montón de conflictos que están. Y por otro lado, son esas posibilidades de alternativas y soluciones que también se van encontrando. Creo que, digamos, desde mi experiencia, el potencial del audiovisual ha permitido que esta triada todo el tiempo esté hablando, que esté en diálogo, y digamos que los productos, en este caso, digamos, pasen a un segundo plano y se convierta más en la importancia del proceso. En el proceso de grabarnos encontramos que la alternativa puede ser esto o puede ser lo otro, ¿cierto? Creo que el encuentro de las diferentes voces y miradas del territorio ha permitido que propongamos esto o lo otro. Y ya para cerrar, qué pena me extendí un montón, digamos, frente al tema de la circulación, que ya lo decían ustedes, es muy cierto, digamos, nosotros en el diplomado pedíamos acerca del tema de las esferas públicas y privadas, y digamos que era muy complejo el asunto de definir, bueno, pues este documental, por ejemplo, La vecina incómoda, ¿para quién debería estar, no sé, a quién deberíamos mostrárselo? Y de repente caímos en pues como en la conclusión de que hay que mostrárselo a todos y a todas, ¿sí? Y este documental, esta experiencia nos permitió llegar a los campos más académicos, universitarios, donde hay un montón de jóvenes, de juventud y demás, y de profes y tal, pero también a los barrios, a un montón de personas que también son muy inconscientes de sus, pues, digamos, de sus formas de consumo y de todo lo que desecha ese consumo, ¿cierto? Entonces, como que es variado, ¿no? Y creo que las formas de la circulación y demás, pues también dependen de esa apuesta que se tenga en la producción a nivel político. Creo que es como con lo que cerraría. Muchísimas gracias, Lucha, de verdad, como me recojo en muchas de las cosas que dijiste y como son debates que también hemos tenido pensando el festival y pensando el espacio de circulación. Ya para terminar, como la última pregunta y en algo que más que la charla queremos como preguntarles a ustedes como para retroalimentarnos nosotros como espacio, y es cómo podemos hacer que Panalandia o que los espacios de circulación potencialicen esos documentales que ya existen, esos colectivos que ya existen, esos procesos comunitarios que ya existen, cómo nos podemos encontrar, cómo podemos seguir dialogando y qué cosas de los espacios de circulación están fallando, qué cosas ustedes reconocen que se necesitan, porque nosotros queremos ser eso, ¿sí? Y pues nosotros estamos orientados a recoger esos procesos comunitarios, digamos, también para algo que decía Mateo, algo que decían por ahí. A veces en esa edición el festival termina siendo otro proceso y otro filtro de la edición, ¿sí? ¿Qué documentales se muestra y cuáles no? De esos 300 que llega, ¿cuáles logro mostrar y cuáles no? ¿Cuáles pongo con cuáles, digamos, en el proceso de curaduría? Entonces, si yo voy a hacer una muestra, por ejemplo, una muestra como donde están programados sus cortometrajes y sus documentales, que es una muestra de resistencia audiovisual, de cómo lo audiovisual se convierte y se compagina con procesos de resistencia o de movimientos sociales, eso termina siendo otro filtro, otra edición de las personas que mandaron, pues hubo otras personas que de pronto, pues los cortometrajes no pasaron o termina uno diciendo, no, pero este no pega con ninguno, entonces igual no lo puedo programar porque está solo y no puedo hacer una muestra de un solo cortometraje, y termina siendo también como otra forma de contar, de organizar el relato audiovisual, que sería como la curaduría y esos procesos que existen dentro de la circulación y la exhibición. Y queremos saber desde la mirada de ustedes como realizadores, como comunicadores, como miembros de los procesos
audiovisuales, sociales. ¿Qué le hace falta a estos espacios para fortalecer los procesos de la comunidad y qué le hace falta a esos espacios para fortalecer los procesos desde el audiovisual? Parece el colmo que yo siga comenzando. Pero listo. Yo siento, bueno, ya digamos a la pregunta, siento que un poco están fueron casi 2 preguntas, pero voy a responder la primera. La segunda, más específica, digamos, del evento, me parece, o como o sea, una primera como en cuanto al evento en general y una segunda en cuanto a ese ejercicio de curaduría y selección que voy a sacar esa de ladito, voy a tratar de responder más. La primera, digamos, de que podría complementarse, yo siento que una de las cosas comunes de lo alternativo, de lo solidario, de la comunicación alternativa, de la economía solidaria, de todas estas corrientes de creación y de pensamiento muy latinas especialmente también. Yo creo que una cosa que hay en común es la construcción de redes, es la construcción de apoyos, y siento que un festival como este debería también apostarle a eso. Yo creo que lo hace, pero pues es una cosa nuevamente que siempre seguirlo pensando. Es como, si yo tengo la posibilidad, o sea, si yo veo que, no sé, la vecina incómoda hace esto, es gente que tiene estas capacidades, estas visiones de mundo, y encuentro en una comunidad gente que quiere decir algo así, o gente que necesita esto, o gente que tiene estas otras cualidades que la vecina incómoda congenia, o que Revelato también tiene ahí para circular, pues yo siento que algo que se debe hacer para tener más fuerza, para que esta resistencia tenga un ejercicio mayor o una posibilidad de ejercer más fuerza, es juntarse, es hacer grupos, es agruparse, es hacer redes, es construir redes de apoyo que potencien los proyectos, tanto en la circulación como en la creación, como en la crítica misma del producto. Pues yo siento, y otra cosa ahí es también que va muy de la mano, es que en estos procesos, digamos, también alternativos, por lo general hay muchos de las etapas de los procesos, o incluso del proceso con la vida, que no están diferenciados, y es como reconocer eso y hacer algo al respecto. Por ejemplo, que uno a veces no, o sea, cuando uno tiene una vida cuando uno está encargado de una casa y tiene varios hijos y tiene además que trabajar en la tienda que abre a las 6 de la mañana y cierra a las 11 de la noche, pues uno no puede ir a cine. Sí, o sea, suena tonto, suena como una cosa muy superficial, pero es muy real. Sí, entonces el hecho de que alguien más haga el ejercicio de traer el cine al parque que queda al frente, me da la posibilidad de ir de acceder a eso. Entonces, pongo un ejemplo como un poco, tal vez superficial, pero que es muy real, creo yo, y es reconocer que por nuestras condiciones de vida, por las condiciones de vida de las comunidades y todo, pues hay veces que no se puede tener acceso a algunas cosas, y que no hay que tratar una forma es tratar no voy a hacer cine, pero también hay como que preocuparse por entender que hay espacios a los que igual no se tiene acceso, entonces también tratar de llevar el audiovisual a esos otros espacios de la vida. O sea, si podemos proyectar enfrente de una panadería y en la panadería nos prestan las sillas para sentarse y un pan con tinto, eso está excelente, en mi opinión. Ya. Bueno, sí. Pues sí, creo que también el tema de la colectividad y el flujo también de cómo se viene presentando el festival como tal. Lo que decía Mateo, adhiero a lo que decía, como el tema de los espacios en donde se puede presentar el festival. Pero en este momento pienso que es importante pensarse lo virtual, más ahora que ahorita lo virtual es
como lo potencial en este momento y que es un poco tedioso tratarlo porque, pues, como decías al principio también, el tema de la cercanía también se obtiene mucho cuando todo es presencial, ¿no? Y por eso también como que el día de mañana, que el hecho de que también exista esta parte presencial y esta parte virtual, pero ahorita siento también que hay que camellarle mucho cómo hacer esa colectividad virtual, que es una de las preguntas que sí me hice como, bueno, esa pregunta final de cómo pues ustedes como festival pueden potenciar todos estos relatos audiovisuales y también pues resistencias que parten de ahí en lo virtual. Sí tengo mucho esa cuestión, no sé si ustedes, yo creo que sí también, y es súper tedioso camellar el tema de la virtualidad, pero pues como decía Mateo, entonces en este momento siento que bueno, ya un poco se está pudiendo hacer muchas cosas presenciales, pero asimismo como que todo el tema de la pandemia además impide también tener esa cercanía con la gente y con la comunidad para seguir camellando, pues ya también con todos los cuidados y demás que existen ahora. Entonces sí me parecería importante como potenciar más el tema virtual, igual también pensarse, porque igual existen personas y existen comunidades en varias partes del país que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a un celular o a un computador, y es tedioso. Entonces, sí es tedioso llegar como a esos puntos de estudiar de estas personas, quiénes son los que no tienen, quiénes son los que sí tienen, y cómo a los que no tienen podemos llegar de manera presencial o cómo podemos llegarles y mostrarles y tener ese acercamiento de relato audiovisual y potenciar eso también como festival. Entonces, sí tenía como la dudita ahí y también el tema de lo que decía Lucha y lo que decía Mateo y lo que decía Dani también como el cómo se realiza este relato audiovisual, ¿no? Que con el super dron o con la super cámara, ¿no? Porque igual existen relatos el tedioso también, que es un debate bastante largo, son los filtros, ¿no? Porque entonces los filtros de se hizo así, asá, porque igual de cierta manera como que en la producción audiovisual hay ciertos parámetros como de el encuadre y esto tiene que ir asá y se ve mejor así y asá y no sé qué, entonces sí, es un poco curioso el tema de los filtros de qué hace que pase el documental o qué no hace que pase el documental, si en realidad lo que está contando, sí. Sí, es que es un poco debatoso el tema de los filtros, me parece también un poco curioso cómo hicieron o cómo fue todo el debido proceso pues para estar ahí también, ¿no? Pero igual sí siento que el relato ya, o sea, desde que se tenga un relato y se sepa cómo contar, creo que el tema como se muestre ya es como igual sí implica mucho porque sí da como mucha magia como quieras mostrar el relato también, ¿no? Pero siento que se puede también, y he visto también, quiero adjuntar también, que ustedes como festival han hecho también talleres con las comunidades, punto como un plus, porque a esta gente que también está viendo le interesaría, ven, cómo se hace eso, o yo cómo puedo contar lo que está pasando en mi barrio, o cómo puedo contar lo que le está pasando al vecino o a la vecina, y qué herramienta puedo usar, ¿sí? Porque ha pasado también, por ejemplo, en nuestro caso, que en el territorio, los chicos más que todo te preguntan, bueno, y yo tengo algo que decir, tengo algo que contar, pero no sé cómo hacerlo, no sé cuál, que de hecho, una de las cosas más bonitas que me pareció durante todo el proceso, y es el tema musical, que yo lo trabajé con uno de los chicos que participé en estas huertas comunitarias en el barrio. Entonces, como que el chico tenía ahí ese talento bien oculto, pero con él trabajamos la canción de Guardianes del Fucha y fue todo un proceso súper bonito. Entonces, también como él quería contar lo que estaba pasando en su barrio, pero no sabía cómo, entonces como que se le presentaron las herramientas, no, mira, podemos grabarlo así, podemos hacerlo así, esto y lo otro. Entonces, él fue el quien escribió la canción y yo como que en conjunto con él fuimos trabajando todo el tema bueno, esto puede ir así, esto puede ir así, y también con la compañía de algunos familiares de Dani, que son músicos también, entonces como que todo eso se unió y se acopló, y salió la canción Guardianes del Fucha, que fue muy bonito. Entonces sí, también me parece importante potenciar
estos talleres con la comunidad, con la gente que está siendo partícipe y está viendo como todo el tema y la vuelta, porque igual, por ejemplo, lo que decía Lucha en esos encuentros de los parches, claramente no todos sabían audiovisual y no todos sabían temas de fotografía ni demás, y en nuestro parche sucedió lo mismo, pero como que todo colectivamente fue como cada uno entregó cada de lo que sabía y fue aprendiendo durante todo el proceso. Entonces sí, me parece importante eso como festival, potenciar el tema de los talleres me parece un plus genial de que la gente también sepa cómo se hace y cómo puede relatar lo que quiere contar. Y el tema también pues de cómo llegar a estos espacios, pensarse de la gente que no tiene como acceso a internet en estos temas pandémicos tan densos. Bueno, Sí. yo quisiera decir ahí como también importante el tema de la virtualidad, pues ahora con el tema de la pandemia y bueno, todo lo que contextualmente vivimos cada una y cada uno. Sí es importante, pero a mí en lo personal me cuesta un montón la virtualidad. O sea, si bien teníamos una vida en la que salíamos, hacíamos nuestras labores, estudiábamos, trabajábamos, nos veíamos con los parceros, tal, y volvíamos luego a un computador, eso es más equitativo a tener que trabajar desde el computador, estudiar desde el computador, ver películas desde el computador, relacionarte desde el computador. Entonces, no sé, para mí ese tema es bien conflictivo ahí, como, sí, claro, es una buena herramienta, también se puede usar, pero también es desgastante, precisamente porque estamos en la era en que las redes sociales, todo el tiempo nos están bombardeando de información, todo el tiempo están saliendo cosas, todo el tiempo estamos recibiendo. Y a veces creo que también puede ser difícil llegar a la gente precisamente por eso, porque es como otra publicación más, otra historia más. Sí, como no llega a impactar igual, precisamente porque ya tenemos en nuestra cotidianidad la virtualidad. Pero pues también la considero una herramienta importante pues en medio de la situación y el contexto. Ahora, estoy muy de acuerdo con el tema de las proyecciones, de las tomas culturales, de ir a un espacio y mostrarlo precisamente por esa brecha que hay con la conectividad y demás. Y yo quisiera como rescatar una coordinadora que nació en medio del paro, como con estudiantes y profesionales de comunicación y audiovisuales, y es la coordinadora audiovisual de jóvenes artistas. En esa coordinadora se integraron varias colectivas y también individuales, que lo que buscábamos era como hablar sobre el tema del paro y impactar gráficamente con el tema del paro. Pues precisamente porque le afectaba la reforma tributaria a ese sector, al sector de comunicación. Entonces ahí ellos de una, ya, hay que pararse, hay que movilizarse, hay que hacer cosas. Pero me pareció un ejercicio bastante interesante porque, bueno, aunque estuvo un poco tiempo como bien activo y se movió, eh, fuimos a la Nacional y allá hicimos una proyección a la universidad de gráficas, bueno, hay muchos diseñadores gráficos, como de toda esta, ¿cómo se llama? La gráfica política, ¿me ayudan? ¿Me ayudan? Eh, eso tiene un nombre, pero bueno. Sí, como todo el contenido político que se hace a través del arte, a través del diseño gráfico, a través de Como videos. un cambiazo de fanzines y de un montón de producción gráfica ahí frente a la Universidad Nacional. Ajá, sí. Sí, allá estuvimos entregando el fanzine de La Invisible, de hecho, como estábamos como cambiando cosas así y ahí llegó como el fanzine. Sí, digamos, ese espacio de la coordinadora se trató como de revivir después de que toda la coyuntura pasara y demás, pero pues es muy difícil. Los tiempos de todas y todos, bueno, en fin. Pero me parece importante rescatar eso, como bueno, se creó una coordinadora de colectivas que buscan trabajar desde
lo audiovisual y lo gráfico, temas políticos y debatibles. Entonces, como que también generar esas alianzas ya más grandes estaría pertinente. Terrorismo gráfico, sí, también lo llaman así. Entonces, me parece como importante, pues ya lo habían dicho Mateo y Diana, como por un lado, tomarse las calles, los espacios y hacer presentaciones y demás, y por el otro, pues el tema de la virtualidad, aunque me conflictó bastante. Y en cuanto al tema de los procesos de convocatoria y demás, bueno, no sé, eso es complejo, ¿no? Ya como ustedes, como dentro del festival, como colectiva, tienen unos requisitos que previamente analizan y demás, pero pensaría que tal vez para pensarse la inclusión de otros tipos de contenidos, podría hacerse una selección por niveles, decir, ¿no? Entonces, ustedes tienen un contenido mucho más técnico, con ciertas cosas, cierto contenido, cierta información, no sé, a cierto nivel. Otros tienen otra diferente, grabada de otra manera y demás, pues también para visibilizar que existen diferentes tipos de narrativa y que están bien. Y si se necesitara en algún momento, pues complementar con talleres y demás, pues estaría bien, pero mostrarlo, no dejarlo de lado porque no se vea bonito, porque esté grabado con el celular, porque se vea así la cámara moviéndose. No sé, pensaría yo que puede ser una opción para que también ese contenido se incluya dentro del festival. Gracias. Pues, bueno, no sé, o sea, digamos que yo siento que como todo, digamos, a los que nos dedicamos a los procesos sociales y demás, pues como que a veces uno dice como que no alcanzan las manos, ¿sí? Entonces como que a veces más que pensar en eso, pues qué nos falta y tal, yo creo que es que falta más organización en este campo audiovisual y demás, juntarnos más, generar lazos más en términos de planeación, también de pensar los más festivales, porque creo que son muy pocos los festivales comunitarios que hay, ¿sí? O sea, de cine comunitario, audiovisual alternativo, que es un poco más la propuesta de ustedes, entonces creo que hacen falta más, digamos, como juntarnos más alrededor de propuestas así como la de Panalandia, como la de Ojo al Sancocho, como la del Festival de Palenque, como que son muy pocos escenarios y siento que eso es lo que realmente hace falta, ¿sí? Ahora, propiamente como a lo que ustedes hablan de, pues, de los filtros y demás, yo también siento que es otro debate interminable, ya lo decía Diana, y creo que, pues no sé, yo pienso en pararse abrir más categorías, ¿sí? O sea, digamos, son tantos audiovisuales, digamos, hay un montón de producción audiovisual, ¿sí? Pues abramos más categorías, probablemente esta versión del festival tuvo muy poquita, entonces ya para el próximo, pues parce, más categorías en donde quepan más producciones audiovisuales, porque en últimas, pues todas son posibles, todas son válidas, todas tienen algo por contar, entonces creo que, o sea, para mí es muy difícil entrar como en la dinámica de, no sé, como que está así, como que está no, digamos que creo que es una labor ardua para ustedes y de verdad que es que me les quito el sombrero, porque en últimas lo que yo, digamos, yo insistiría en que todas son válidas porque para mí lo importante es el proceso más que el producto, ¿no? Pero pues bueno, ahí están los otros debates y demás. Entonces, yo creo que como que eso, digamos, también es un ejercicio que pues se va a ir retroalimentando en cada versión, porque la idea es que hayan muchas versiones que se posicionen como festival, que no sea solamente así, sino que cada año puedan hacer una versión, ¿por qué no? ¿Y eso qué implica? Pues que haya juntanza, que se junten con más colectivos audiovisuales, con más colectivos territoriales que se dedican al audiovisual, hay que hacer esas juntanzas, ¿sí? Y para que el festival se posicione y para que permita eso de abrir más categorías, creo que es como, pues lo que yo podría decir al respecto, porque siento que igual con, no sé, como el tema de decir, no sé, este concepto es viable y este no, como que no, no, pues no podría. Creo que es como decir, recoge, o sea, como que yo también estoy de acuerdo con Diani para terminar el tema de o sea, yo sí baila con la virtualidad, o sea, y menos mal por fortuna, yo ya me había graduado de la universidad, yo ya sí, como muchas cosas, incluso cuando camellé me tocó en la presencialidad, entonces menos mal, porque a mí esto sí me cuestiona mucho, ahí sí es la mera ruptura del espacio-tiempo, porque es que soy yo todo el tiempo acá en mi habitación con mi perrita tal y creo que no, o sea, yo sí soy súper fan de los encuentros presenciales,
de ir a hacer audiovisual con la gente en el territorio, de ir a encontrarse con la gente en los territorios. Desde que empezó la pandemia, yo estoy asistiendo desde junio a este año, al proceso del albergue humanitario Teo Aldana Río en Ciudad del Sucre. Y, parce, estábamos en plena pandemia, es cierto, ¿sí? Con un montón de, o sea, porque el virus existe, a mí me dio el COVID, pero lo cierto, parce, es que la gente está necesitando todo esto, que ocurra todo esto, ¿sí? Que hayan cámaras, que hayan grabadoras, que hayan posibilidades de hacer, o sea, el hacer propiamente en cada territorio. Entonces yo sí estoy súper convencida de que yo sí rompería con la virtualidad. Yo sé que, digamos, es una posibilidad también en este momento y demás, y pues por fortuna ha permitido que nos comuniquemos, pero yo sí preferiría realmente que fuese así en el barrio, con la tela, pues quizá no con todas las cosas técnicas, pero pues con la tela, la cabina de sonido, y proyectemos cine, parece, como los niños y niñas y con la gente, los vecinos y vecinas, y hagamos talleres. Eso es fundamental. O sea, yo hablaba mucho del sancocho, pero es que es mi escuela del cine comunitario, y es que algo que que tiene el festival es eso: talleres de creación en todas las posibilidades de cine comunitario, pero también la circulación de un montón de propuestas y producciones audiovisuales. Entonces yo creo que hay que apostarle a eso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, bueno, a Mateo y a todas por estar aquí en este espacio, por regalarnos su tiempo, por la conversación y más que nada, pues por lo que nos acabamos de decir todos, y es por la juntanza, por encontrarnos, por conocernos, por ya por lo menos conocernos las caras. Entonces, nada, vamos aquí a cerrar el espacio así. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a las personas que están viendo esto, que se quedaron hasta el final. Esperamos que la conversación haya sido provechosa, esperamos como seguir generando estas juntanzas, preguntándonos cosas, teniendo estos debates como súper interesantes que creo que dan para 6 conversatorios más, de 6 ediciones más del festival, sobre lo que acabamos de decir, sobre la discusión de la calidad, lo bueno y lo malo dentro del audiovisual, de que si la cámara se mueve o no se mueve, eso es estética, eso no es estética, ¿qué es y qué es lo que estamos haciendo con este tipo de comunicación? Creo que son debates como que de verdad no vamos a resolver hoy, y que son, más que cualquier cosa, también son muy provechosos para pensarnos lo que hacemos como comunicadores, como realizadores, como personas, como entes políticos y sociales, y cómo todo esto dialoga con la forma en la que construimos la realidad y la reproducimos desde el audiovisual. Me parece como súper interesante y les agradezco mucho por la conversación, por la disertación, y hay, bueno, un montón de debates. Muchísimas gracias a los que se quedaron acá. Y muchísimas gracias a ustedes por el espacio.